antes que nada, buenas noches. Tenemos el gusto, Raquel, de que te encuentres con nosotros, Raquel Marcus, desde Caracas. La verdad, antes que nada, agradecerte de corazón tu predisposición a conversar con Mujer y Judaísmo sobre tu creación, sobre tu recorrido como poeta, sobre tu recorrido como mujer judía, que creo que por lo poquito que vi en tu poesía, de alguna manera se conectan esos dos recorridos, y bueno, invitarte un poco a que en esta conversación te podamos llevar hacia el público de habla hispana, que mucho público te conoce, y hay otro público que a lo mejor te conoce todavía menos, pero bueno, súper contentas de tenerte aquí con nosotros, y no voy a hacer toda tu semblanza, porque tu semblanza lo acaban de ver en pantalla, ¿ok? Pero es un gusto para nosotras también, no solo estar con una poeta que ha demostrado en los últimos años que la poesía todavía está viva, ¿sí? Está viva y ha merecido también reconocimiento a nivel nacional e internacional, y es de verdad no solo un placer, sino un privilegio tenerte con nosotros. Muchas Así que gracias, qué amable, muy linda por la invitación y muy linda por tus hermosas palabras introductorias. Te lo agradezco de corazón y que gracias a este espacio voy a poder seguir transmitiendo mi voz como mujer judía y como mujer judía que escribe poesía, que son tres cosas que me identifican. Así que gracias a ti por la oportunidad. no, gracias a ti. No vamos a preguntar cuál va primero, ¿no? Si mujer, si judía, si poeta, porque vamos a partir de la base que es una cosa que va toda junta. Eh, yo diría sí, Raquel, para el público que te conoce menos, a lo mejor comenzar por una simple pregunta muy básica. ¿Cómo te presentarías? O sea, ¿qué nos dirías de ti? Y bueno, y vayamos conversando y vemos para dónde vamos. ¿Te parece? Sí, o sea, yo me defino con unas cuantas palabras. Soy mujer, soy esposa, soy mamá, y luego viene la parte de que soy periodista, soy escritora y soy poeta. Yo creo que con esas 6 palabras me puedo definir. Ok, entre periodista, escritora y poeta hay, eh, digamos, va uno antes que otro, van todos juntos. O sea, ¿desde cuándo escribís poesía? Desde los 9 años. Ok, Lo que pasa o es que yo sea que, empecé a leer poesía muy joven. ajá, Había un libro de poesías en mi casa. Se llamaba, no sé si eran 1000 o 100 poesías para recitar. No me acuerdo si ok. eran 1000 o 100, la verdad. Era un libro bien grueso. Y bueno, me enamoré de la poesía muy niña, o sea, desde los 6 años yo ya estaba leyendo poesía. Al principio leía poesía infantil, pero me parecía sumamente aburrida, así que me fui a la poesía del mundo adulto. Eh, yo diría que primero fui poeta que escritora, porque yo escribía para el colegio tareas, Ujú. y en cambio, yo empecé a escribir poemas para mí desde los 9 años. Era algo que estaba dentro de mí, lo detonó el fallecimiento de mi abuelo materno cuando yo tenía 9 años, y fue el primer poema que escribí para expresar el dolor, la pena y el duelo ante el fallecimiento de mi abuelo. Y desde entonces empecé a escribir poesía ya de una manera más natural. Siento que nací con un alma de poeta. No, no creo que es algo que se elige, es algo que con lo que se viene. Y bueno, es algo que desde muy niña sentí ese llamado por y hacia la poesía. Ujú. Luego de ser poeta, ya en bachillerato, me di cuenta de que me gustaba escribir, además de poesía, otras cosas. Y fue por ahí que se fue decantando, que yo empecé a escribir otras cosas, mi vocación periodística, que no estaba tan clara al principio, la sentí una vez que empecé la carrera. Elegí la carrera porque era entre elegir entre letras y comunicación social, y yo sentía que comunicación social era una carrera más dinámica, más divertida, más Ujú. interesante, y que
podía como conjugar más con lo que yo quería para mí en la vida, pero no lo hice porque tenía una verdadera vocación hacia el periodismo. Fue mientras estuve estudiando y cuando comencé a trabajar ya como pasante en el Nuevo Mundo Israelita, que es el órgano divulgativo de la comunidad judía de Venezuela, que me di cuenta que sí me gustaba el periodismo y que sí tenía, o sea, sí tenía esa llama y esa pasión por el periodismo. Entonces, de alguna manera, es primero poeta, después escritora y después periodista. Y luego compaginé las tres cosas juntas y lo he podido manejar a lo largo de toda mi vida. Palabras que dijiste que me han llamado la atención y que a ver si podemos indagar un chiquito, ¿no? O sea, hablaste de un llamado, ¿sí? Y dijiste como que, algo así como que no podías dejar de escribir, ¿no? Y me hizo un poco pensar en los profetas, ¿sabes? Los profetas tenían un llamado a decir una voz que no dependía mucho de su propia voluntad si decirla o no decirla, ¿sí? O sea, la necesidad de comunicar que va más allá de lo que uno mismo a veces piensa. Pero esto me parece muy interesante, esta cosa de pensar la poesía como una necesidad que surge o fluye, ¿sí? A partir del alma, podemos decir, ¿sí? O sea, a partir del sentir, a partir del ser, de la cosa más íntima de la persona, y que por lo tanto, hablaste del dolor, ¿sí? No es casualidad, muchos poetas han empezado a escribir así, ¿no? Para expresar una gran pérdida, un gran dolor, porque hay cosas que van más allá de lo que el lenguaje común nos permite expresar. Y en ese sentido creo que lo que nos acabas de explicar de tu recorrido es sumamente interesante, pero también tocaste otro ámbito que es el ámbito del periodismo y tu participación en el periodismo judío, ¿no? En la vida comunitaria. O sea, de lo poco que he visto, más allá de escribir, eres súper activa en la vida comunitaria en Caracas, y creo que es una combinación muy interesante que no se da muy seguido, ¿no es cierto? O sea, tenemos lamentablemente muchas veces intelectuales judíos que no son parte integral de la vida judía de las comunidades, y en tu caso hay una mezcla muy interesante de estar, de ser, de activar, de actuar en el seno de la comunidad y al mismo tiempo ser hoy una poeta reconocida en el ámbito nacional venezolano y yo diría que latinoamericano en general. Y es una mixtura, no sé si se dice así en español, es una mezcla muy interesante que creo que también tiene que ver con que sos mujer, ¿no? Esta posibilidad de combinar mundos. No sé, me fui mal o va por ahí? Tomaste tres temas grandes. Vamos decantando poco a poco porque sí hay cosas muy interesantes que hiciste en esta formulación y no quisiera que dejáramos por fuera ninguna. Voy a tener que ir a mi capacidad sintáctica para Venga. poder hablar un poquito de cada una y no dejar ninguna fuera. Vamos a empezar por el final. Nuestra capacidad como mujeres de hacer muchas cosas al mismo tiempo. A mí misma, bajarle un poco el ritmo a mi nivel de exigencia y de autoexigencia durante el día, porque estaba colapsando. Logré hacerlo temporalmente, pero es como que una necesidad interna de hacer y trascender, que se impone a mi sentido común, que es el menos común de los sentidos. Entonces, sí logré bajar un poco el ritmo, sí es cierto que lo hice, pero sigo haciendo muchas cosas al mismo tiempo y es una capacidad multitasking que tenemos las mujeres, que podemos como tomar diferentes roles e irlos cumpliendo, como si tuviéramos varias personas metidas dentro de nosotras. Uno de los concursos recientes que gané es el segundo encuentro solidario realizado en Chile para toda América Latina. Lo gané con un poema que tiene el nombre de Dosas, pero yo no lo pensé haciendo énfasis en las dosas, sino los arquetipos jungianos, que son Ariadna, Afrodita, Hera, Ariadna y Atenea.
no pensemos en las dosas griegas, pensemos en los arquetipos junguianos, ¿ok? Quiere decir que yo dentro de mí siento que soy muchas mujeres o muchos arquetipos de mujeres al mismo tiempo y que voy cambiando de rol a medida que me adapto a las diferentes instancias que tengo en el día. Era, por supuesto, es la parte de la esposa y la mamá. Afrodita tiene que ver con el mundo de la belleza por el cual me siento cautivada y por ello soy poeta. Los poetas, además de expresar el dolor, estamos cautivados por el concepto de la verdad y de la belleza. Entonces, a pesar de que por medio de versos podemos expresar cosas muy duras, dolorosas, tristes, porque la vida es así algunas veces, siento que lo hacemos con un sentido estético, un sentido que busca la trascendencia. Y eso es la parte que conecta conmigo y lo que podríamos llamar el arquetipo de Afrodita. Y bueno, Ariadna, por supuesto, y Atenea tiene que ver con el mundo intelectual, el mundo de las ideas, el mundo de la creación, el mundo que es el mundo al que accedemos a través de nuestra mente, pero también a través de nuestra alma. Y tratamos de capturar un montón de cosas que están dando vueltas por allí para llevarlo a la esencia escrita y poder transmitir un poquito de todo ese mundo que algunas veces es tan grande. Una de las cosas que dijiste es que de alguna manera dijiste que los poetas podrían cumplir un poquito la labor que hacían los profetas. Y yo sí siento que es así. Yo siento que de alguna manera transmitimos verdad o queremos transmitir verdad. Y es algo que es más poderoso que nosotros. No conozco un poeta que sea capaz de negarse a escribir poesía. Es posible que no la comparta, es posible que no la muestre. De hecho, yo pasé muchos años sin mostrar muchas de las cosas que he escrito, porque me daba pena, porque me daba vergüenza, porque demostraba muchas cosas íntimas, personales, de mi biografía, de mi mapa interno, que no sabía si estaba dispuesta a compartir. Y escribí poesía desde los 9 hasta los 50 años y recién a los 50 años es que publiqué mi primer libro de poesía. Wow. Algo será. O sea, sentía que era demasiado personal y me ganaba la vergüenza. Sin embargo, en algún momento algo hizo clic en mí y logré tomar el valor y la fuerza necesaria para atreverme a publicar. Y bueno, publiqué mi primer poemario que se llama Escribir para Existir. Y ahora estoy preparando el segundo poemario que se llama ¿Dónde reside la belleza? Justamente en Escribir para Existir, trato de verme al espejo y ver qué se refleja. Entonces me defino a mí misma en base a lo que veo. Y el poemario se divide en 3 partes. Soy mujer, soy tristeza y soy judía. Soy mujer, todos los poemas hablan de esa esencia femenina. Soy una mujer que se distingue con su género. Entonces, hemos tenido varias conversaciones acerca de si las mujeres escribimos poesía o escribimos poesía femenina. Yo definitivamente me decanto porque yo soy una mujer que escribe poesía femenina. No necesariamente es algo que es acierto para todas las mujeres, pero yo sí escribo poesía femenina. Soy tristeza porque la vida algunas veces me ha hecho llorar de más. Pero bueno, de ese dolor y de esa tristeza he logrado crear. He podido transformar el dolor en palabras, incluso en belleza, porque trato de llegar a un sentido estético en cada uno de los poemas que hago. Y Soy judía es una declaración que en un país como el que yo vivo en Venezuela es arriesgado. O sea, ponerte en un libro, decir soy judía y llenar eso de poemas relacionados con la manera que yo vivo el judaísmo, también requiere valor. Y que me hagan entrevistas públicas y que yo diga soy judía requiere valor. Y bueno, me he atrevido y hasta el día de hoy no me he arrepentido. Es decir, que estoy haciendo algo que es importante para mí en lo que yo realmente creo. Y bueno, en esa parte de soy judía está un poco la herencia que recibí de mis abuelos y de mi madre,
que han sido personas que activaron muchísimo, o sea, mis abuelos ya todos fallecieron, pero activaron muchísimo en la comunidad judía. Mi mamá sigue muy activa en la comunidad judía venezolana. Mi abuelo materno, su papá, fue secretario general de la Unión Israelita de Caracas, que es el órgano representativo de la comunidad Ashkenazí, y desde allí participó en la fundación, en el acta fundacional de Hebraica. Mis abuelos Marcus, que son mi parte paterna, desde que llegaron a Venezuela, activaron en un club de Yiddish, de rescate del Yiddish, y formaron parte de un centro cultural que tenía sede en la Unión Israelita de Caracas. Incluso estuvieron involucrados, y de eso es algo de lo que yo estoy muy orgullosa, de la traída de Isaac Bashevis Singer a Venezuela, después de que ganó el Premio Nobel de Literatura, el único Premio Nobel de Literatura que tiene el mundo Yiddish. Se convirtió en una celebridad, y un grupo de judíos, entre los cuales estaban mis abuelos, lo invitó a que viniera a Venezuela. De hecho, él estuvo en casa de mis abuelos, firmó algunos libros. Tengo guardado un libro de esos, de Bashevis Singer, firmado por él, que es uno de mis más grandes tesoros. Y bueno, por allí también a mí se me dio el gusanito de escribir. Para mi abuela y mi abuelo, la gente que escribiera era gente admirable, era gente que merecía cabot y reconocimiento. Comencé a activar en la comunidad mucho antes de ser escritora. Bueno, he estado involucrada a nivel laboral con instituciones comunitarias. Estuve involucrada desde los, no sé, desde que empecé a trabajar, 17 años, pero como profesional. A los 17 años ya empecé como profesional dentro de una institución, hasta mis 49, no, mejor dicho, ya había cumplido hasta mis 50 años, porque recién en septiembre del año pasado fue que me desvinculé laboralmente de las instituciones comunitarias. Sin embargo, sigo colaborando y soy parte del Comité Venezolano de Yad Vashem, porque siento que eso es un deber que tengo con mis abuelos, que son sobrevivientes de la Shoah, y somos pocos los que participamos y activamos en ese comité, y la labor que cumple el Comité Venezolano de Yad Vashem en Venezuela es imprescindible, es muy importante, y yo no podía estar fuera de ese comité. Entonces, bueno, sí, he tratado de hacer malabarismos con mi vida profesional, con mi vida institucional, con mi vocación por la escritura y como poeta, y al mismo tiempo mantener una casa y un hogar judío, porque tengo una niña de 17 años, un niño de 11 años que está a punto de cumplir 12 y ahorita se empieza a preparar para hacer el bar mitzvah. Qué susto. Qué susto. Y ser esposa y ser mamá y ama de casa y cocinera y todas las cosas que hacen falta hacer en el hogar judío. Entonces, sí, es un poco ser un malabarista, es un poco de meter roles diferentes dentro de uno mismo, una misma, para hablar que somos mujeres, y aceptar que sí es importante lo que hacemos. Entonces, no puedo mirar por otro lado y decir que la responsabilidad ya la hará otra persona. Ya será hecha por otra persona, ya se resolverá de alguna manera mágico-religiosa. No, yo pienso que lo que te toca y tienes que asumirlo, porque la vida es ahora y lo único que tenemos es el presente. No se puede hacer nada con respecto al pasado y es poco lo que podemos hacer con respecto al futuro, pero nuestro presente es nuestro deber, dar el máximo y hacer lo más posible para construir, para dar, para aportar. Y en mi caso, a través de la creación. Dos cosas. Primero, ¿qué te parece si nos lees algo? Y después te pregunto lo que te quería preguntar. ¿Te parece? Porque dijiste algo muy importante que yo lo tenía guardado para preguntártelo, y es esto de cómo es presentarte como judía en el entorno en el cual tú vives, ¿sí? Que no es una cosa tan sencilla ni tan obvia, ¿no es cierto? Entonces, yo, si te animás a compartir con nosotros alguno de los poemas de la parte esa del poemario, si es que puedes, y después conversamos un poco de este aspecto específico que tiene que ver con esta voz judía,
¿sí? Y pongo el énfasis en esto porque, bueno, porque eso se conecta también con nuestro proyecto, ¿no? Que es la posibilidad de brindarle a la mujer el espacio para elevar su voz, que no, para, en este caso a la mujer judía, que no siempre es un espacio que existe, ¿sí? Que más bien muchas veces nos lo tenemos que hacer, ¿no? Pero que es importante que se generen estos espacios. Entonces, si te animas a compartir algo, nos daría muchísimo Sí, gusto. tengo un poema aquí que es un poema un poquito doloroso, pero bueno, ser judío es un poco doloroso también. Entonces, no estoy faltando un poco a ninguna verdad cuando me expreso de esta manera, y es un poema que me salió de las entrañas, por decirlo de alguna manera. Se llama ¿Qué herencia dejaré a mis hijos? Mm. El dedo de mi abuelo se levanta y me apunta desde su tumba. Me invita a acompañarlo al pasado y voy con él. Me siento en sus piernas y apenas mido medio metro. Me recuesto en su regazo y recuerdo el olor a polvo húmedo y los colores grises que se mezclan, la tela raída y la vieja casa que sigue igual en mis recuerdos. Mi abuelo me pregunta, ¿qué hice con su herencia? Con la fuerza que lo impulsó a seguir vivo en el horror, con el camino que le sacó de entre alambres llenos de púas, con el valor que lo empujó puertas afuera de una Europa llena de espanto, muerte y terror. Él me inquiere para saber qué hice con su nombre y con los momentos que atesora mi inocencia. Me quedo sin respuesta, pues su legado son palabras y ejemplos, dignidad, moral y presencia. Y yo solo he guardado fragmentos de palabras y la imagen de un hombre alto que luce gigante en mi memoria. El dedo de mi abuelo me señala mis errores y no tengo respuestas ni para él ni para mí. Me queda grande su mirada bondadosa. Revivo su imagen repleta de decencia, su andar pausado y su pensamiento rápido, su nombre grande y su apellido eterno. En cambio, yo soy ajena y pasajera, soy levedad, sueño y suspiro. No seré recordada en una poltrona con olor a infancia. Mi nombre no tiene anclas, está escrito en la arena del desierto, en la espuma de la ola que revienta contra el viento. No tengo una excusa guardada en el bolsillo, no tengo un pretexto que justifique lo ligero. Mis pasos no retumban y mi aliento se hace pequeño. No soy el gigante que se levanta entre las actas. Mi firma nunca será historia. Mi abuelo se levanta y me señala sin querer lo que nunca fui, lo que nunca llegaré a ser. ¿Y qué herencia dejaré a mis hijos si soy una lluvia pasajera, una hoja llevada por la brisa? No puedo evitar su llanto, no puedo calmar su sed. Dejo pasar tormentas que nunca supe evitar. No soy suficiente, no alcanzo ni abarco. ¿Qué herencia dejaré a mis hijos? Apenas soy un poema doloroso, una carta sin firma que no llegará a destino. Mi abuelo se levanta, me apunta con su dedo, me recuerda sin querer que él es montaña en mi memoria. Yo soy la brisa que mece alguna rama y el ruido ligero de unos pasos sin rumbo. Palabras escritas en un frasco de nieve al sol. Este es un homenaje que le hice a mi abuelo y bueno, lo hago desde la intrascendencia. Es doloroso, pero sí, es como qué herencia dejaré a mis hijos. O sea, ¿qué les puedo dejar yo que iguale lo que yo recibí? Y creo que es una cadena de continuidad. Todos heredamos algo de las generaciones que nos antecedieron y todos tenemos que ver qué le queremos heredar a nuestros hijos y a las generaciones que seguirán después de nosotros. Y hay que pensarlo, y hay que pensarlo muy bien, porque nuestro paso por el mundo es rápido. La vida se va en un pestañeo y la intrascendencia es algo que a mí me preocupa, es algo que me ocupa además. Para mí, dejar, no solo por
un deber, sino porque quiero trascender, necesito que haya diferencia en mi paso por el mundo, que las huellas no desaparezcan tan rápido. Pero la única manera de evitarlo es reconociéndolo que somos fugaces y que somos cometas. Dejamos una estela en el cielo y lo que hagamos en ese transcurso del tiempo que pasemos es lo que va a hacer la diferencia. Es la manera en que nos recordarán o la manera en que no nos recordarán. Es duro y moviliza mucho, pero creo que son temas en los que debemos pensar rápido, pues el mundo está avanzando demasiado rápido y no creo que sea el lugar que yo quiero para mis hijos y para mis nietos. Y si no me detengo a decir, un momento, yo puedo hacer alguna diferencia para dejar este hogar, que es el mundo, un poquito mejor que lo que recibí, pues es mi deber hacerlo. Podríamos ahora sí, 2-3 horas, desarrollar esto que has planteado sobre la trascendencia, pero no lo vamos a hacer porque nos van a matar las que nos van a escuchar después, pero sí creo que desde el punto de vista de la mirada judaica, ahora te lo digo, vale la pena, si no hoy, tal vez otro día, una conversación acerca de lo que acabas de decir, porque hay una cosa importante en esto de la herencia. Y uno de los problemas que yo, ahora sí te tiro algo de lo mío, ¿sí? Uno de los problemas que yo siento es que muchas veces ha habido demasiada preocupación por lo que voy a heredar más que por lo que estoy viviendo. Entonces, los judíos se convirtió en esto de que recibí y lo paso, ¿no? Y no es suficiente. Hay como una experiencia judía que debe ser parte de la vida, porque al ser parte de la vida se hereda y se transmite, ¿sí? Entonces, a veces, por eso yo siempre digo que es importante también, bueno, vivir como judío, ¿sí? Vivir el judaísmo y no solo pensar en cómo lo transmito, cómo educo, etcétera, etcétera, porque la vida es lo que educa en definitiva, o sea, el vivir es lo que le dejamos a nuestros hijos. Y es interesante esto que planteas acerca de la importancia de que mi paso por el mundo no sea un paso más, sino que haya una marca, ¿sí? Dicho en otras palabras, hay una cierta, volvemos a los profetas, hay un cierto aire de misión, ¿sí? Hay un cierto aire de yo estoy aquí en el mundo para hacer algo, y no simplemente para pasar. En tu caso, como bien lo dijiste tú, tiene que ver con la posibilidad de la creación, del aporte que haces a partir de las letras, que son tu vehículo, así como otras mujeres tienen otros vehículos. Por eso creo, este poema que leíste fue fue el primer poema tuyo que yo conocí, y sí, es duro, no sé si es duro, es fuerte, es importante y toca, y la buena poesía tiene que tocar, porque si no, no es poesía, ¿no? Hay un impacto que debe hacer el poema, que es lo que tú buscas, en definitiva, cuando dices trascender. Trascender en el mundo es también cómo toco el corazón, el alma de la otra persona, o sea, cómo me encuentro con el otro a partir de mi expresión, de mi creación, etcétera, ¿no? Entonces creo, ahora dime una cosa, ¿todos tus poemas sobre los judíos son así duros o también hay momentos de No, hay celebración? unos que Hay son mucho momentos más de bonitos. celebración. Mira, tengo aquí un poema sobre Hanukkah que me encanta. Se llama Milagro y Destino. Veo el milagro en la luz de sus ojos, cada amanecer y cada tarde. Mi alma es un dreidel que gira y gira, proyectando una alegría prestada, que sacude mis amarras y tristezas, que remueve mis razones y argumentos. De la oscuridad me libero cada noche, sumergida en el espacio luminoso de sus sueños, luciérnaga furtiva que aterriza en sus regazos, buscando refugio en la calidez de su piel tibia y renovada. Yo también soy macabea, sangre, lucha y grito. Creo en luminarias que se prenden y calientan, en tradiciones, ritos, candelabros y sonrisas,
en nuestra fe que nos impulsa, conforta y desafía, en un destino inmenso que se enciende y se reedita. Precioso. Dime, Raquel, esto de presentarte ante el público general a nivel nacional, diciendo así claramente, yo soy judía, que hablaste antes y dijiste, hace falta valor para poder hacerlo. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo lo vive el entorno? ¿Cómo lo vive la comunidad, tu familia? ¿Qué nos contás de eso? No sé cómo lo vive la comunidad, no tengo idea. Ok. Siempre he sido parte de la comunidad y me han aceptado como poeta. Ok. O sea, Soy un nunca poquito no loca. vinieron a decirte, bájale, bájale. No has tenido pedidos de silencio. No. Ok. Lo que hago con mi poesía no representa riesgo alguno para la comunidad judía. Es una identificación mía personal como judía. Ujú. Y sí, digo que soy judía venezolana, pero eso no pone en riesgo a la comunidad. Si yo me pusiera a hablar de política nacional, ya no la quiera y No, sería un problema. Pero no, mientras yo lo que haga es hacer poesía en donde yo me defino a mí misma como judía y como madre judía y como esposa judía, y que esos poemas de alguna manera han sido reconocidos internacionalmente. De hecho, mi primer premio internacional fue con un poema que se llama El apego. El ujú. apego lo escribí en Israel y yo siempre lo he dicho. Cuando hice Aliyah, una Aliyah que no funcionó muy bien para nosotros por el momento y las circunstancias en que fuimos, pero desde Israel yo hice ese poema hablando del apego que sentía hacia Venezuela y todo lo que había dejado atrás, y trataba de definirme a mí misma en un nuevo país, en una nueva realidad, cuando yo me había definido siempre como persona en otras circunstancias y en otra realidad. Entonces trataba en ese poema de preguntar quién soy yo ahora cuando estoy tan apegada a lo que deja atrás, y encontrar qué cosas en común había entre la persona que fui y la persona que era en ese momento, y dar una respuesta a esa pregunta. Entonces la primera parte del poema es una gran pregunta y la segunda parte del poema es una gran respuesta. Y ese poema resultó ganador de un premio internacional de poesía llamado Notas Migratorias, porque justamente hablaba del tema de la migración, César Vallejo, y fue el primer gran impulso internacional que recibí como poeta porque gané el primer lugar de poesía. Las entrevistas que me hicieron, siempre dije que lo escribí en Israel, siempre dije que lo hice como judía, siempre lo hice como judía venezolana que había emigrado, y nunca representó un riesgo para nadie. O sea, ni es para mí, ni para mi familia, ni para la comunidad, porque no hay peligro en una especie de una autoevaluación, una autodefinición. No representa realmente un peligro. Pero Si más pasa, allá de esto, Raquel, el hecho de que tú hayas, digamos, salido al mundo como judía, me imagino que también ha tenido cosas positivas, ¿no? O sea, que ha tenido también encuentros sorprendentes. No sé, me lo imagino así, como que a veces también esto de que nosotras no nos mostramos mucho, ¿no? A la afuera, y de golpe la afuera tiene mucho interés en saber quiénes somos y qué pensamos. sí, es una oportunidad de Asbará, de alguna manera. Hay mucha gente que no entendía nada que era Hanukkah, por ejemplo. Y gracias a, tengo dos poemas sobre Hanukkah, hay gente que está entendiendo un poquito que se trata de una fiesta espiritual que tiene que ver con las luces, con eh, por medio de la luz, atacar la oscuridad, que se trata de dar, de compartir, de celebrar el milagro que es la vida, de celebrar los milagros personales que recibimos a lo largo de nuestra vida, desde la poesía, pero la poesía también es espiritualidad. La poesía es el alma que habla a través de tus recursos. Mientras más sepas expresar tu alma, porque te has formado, porque has leído, porque te has cultivado, pues más facilidad tendrás de llegar al otro. Entonces, una cosa es ese torrente y ese manantial increíble y grande que hay dentro de ti tratando de salir, y luego están tus recursos como persona, como mujer, como poeta, que te tienes que formar para que eso pueda ser transmitido en forma de palabras. Entonces,
al decir soy judía y al poder hablar de mi judaísmo, de cómo lo vivo en pequeño. O sea, es en el hogar cómo prendo las velas, es en el hogar cómo rezo, cómo hago la parte tradicional del pueblo al que yo pertenezco y cómo eso lo vivo en pequeño y cómo eso pequeño, que es íntimo, que es personal, de repente es leído por otra persona y algo le llega. Entonces, es como vender las bondades espirituales del pueblo judío a gente que no conoce, porque mucho de antisemitismo, xenofobia, es por falta de conocimiento. Y mientras más demos a conocer qué somos, quiénes somos, pues venceremos las sombras, porque el pueblo judío es luz. Y todas sus enseñanzas morales, éticas, espirituales, han formado la estructura de la civilización occidental. Los códigos morales salen de la Torá y realmente hay algo muy fuerte y muy profundo en nuestro pueblo que ha sobrevivido a lo largo de años de tratar de matarnos, de callarnos, de enterrarnos, de desvalorizarnos, de humillarnos, y seguimos vivos, y seguimos haciendo, y seguimos creando, y seguimos aportando, y ahorita tenemos un Estado judío que nos va a defender y nos va a reconocer en cualquier parte del mundo que estemos, y eso es algo que no teníamos antes, y es algo muy reciente. Entonces yo por eso también trato de escribir sobre Israel y trato de escribir de mi relación con Israel. Sigo muy profundamente ligada a Israel. De hecho, trabajo para la Organización Sionista Mundial en un departamento que se llama Departamento de Emprendimiento Sionista, en donde soy creadora de contenido. Así que yo no me desvinculé en lo más mínimo de Israel. Desde este pedacito de Venezuela en donde estoy, sigo tratando de dar a conocer las bondades de nuestro pueblo judío y del Estado israelí. Entonces, es algo importante para mí y creo que todo lo que se haga para esclarecer, para iluminar, para aportar información, para comunicar lo que realmente somos, es esclarecedor y es importante y es necesario. Bueno, ¿qué puedo decirte desde aquí, desde Israel? Primero, así, agradecerte muchísimo tus palabras. Y como te decía, esto es el principio de una conversación, vamos a tener que mantener algunas otras. De verdad, un gusto poder escucharte y creo que cuando uno te escucha y te lee, también, ¿no? Hay como esta posibilidad de entender, de sentir no, porque sentir uno siente, pero de entender también otras cosas. Así que si te parece, Raquel, para terminar, eliges un texto que quieras compartir y cerramos con algún texto que tú sientas el apego o cualquier otro, lo que tú sientas. Voy a compartirte un poema que se llama Sangre y Plumas. Es un poema que dedico al Estado de Israel. Venga. Y bueno, ya me dirás tú qué sientes cuando lo leas. Sangre y plumas. Tierra eterna, enraizada en su suerte. Tumbas abiertas como zarzas ardientes. Lucha que danza sobre los duelos. Danza ligera como los sueños. Plumas manchadas con hilos de sangre. Miel que destila el beso de un ángel. La sangre es pesada como la historia y se hace un espacio entre la memoria. Siguen los bailes sobre las plazas, sigue la gente buscando su calma. Se escuchan más tiros, se escucha la muerte y el pueblo elegido se hace más fuerte. En el desierto se esconde la paz, un espejismo que es muy fugaz. Los patriarcas señalan el reto asignado. La tierra se abre mostrando el legado. Brotan promesas, brotan pecados en esta tierra de leche y de cardos. Un ángel dolido se arranca sus plumas, regando este suelo de esencia y de espuma. Se abren las aguas y pasa el destino. Moisés desde el monte divisa el martirio. La tierra elegida se aferra a su suerte, como tumbas abiertas sobre zarzas ardientes. Sin palabras.
Bellísimo, y de nuevo mil gracias por, bueno, por concedernos este privilegio de tenerte con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad que me dieron de que alguna persona sea tocada por mis versos. Yo digo que toca el alma humana hace un cambio. El judaísmo dice, el que salva al mundo, el que salva a un hombre salva a la humanidad, el que salva a un hombre salva al mundo. Yo siento que los poetas vamos tocando almas una a la vez y tratando de sembrar un poquito de conciencia, un poquito de conexión con esa parte espiritual que todos tenemos y que algunas veces olvidamos. Entonces, si un poema a la vez toco un alma a la vez, ya hice una diferencia en mi paso por el mundo.